Bien, señores, estamos en Teleradio América en vivo a través de Teleradio América, que es la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. Hemos dicho que aquí se producen más de 40 programas de opinión. Cada programa, ¿no verdad?, tiene su línea, tiene su estructura de comunicación, y eso te dice hasta qué punto este medio se ha convertido en la catedral de la opinión en República Dominicana. Bien, señores, tenemos una entrevista bastante interesante. William Wall, economista, politólogo, y con él vamos a tratar el tema de este conflicto en Oriente Medio. ¿En qué momento estamos, William, de este conflicto? En el comienzo de este conflicto, aunque esto se viene programando ya desde hace algún tiempo. De hecho, hay una similitud entre esto y la Primera Segunda Guerra Mundial, que en realidad la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera, que quedó hasta cierto punto inconclusa. Y esta viene de la guerra de 12 días de junio del año pasado, cuyo plan era, tanto de Estados Unidos como de Israel, de un cambio de régimen en Irán. Eso no dio resultado, la guerra duró solamente 12 días, no cayó el ayatolá como pensaron, y entonces eso se empezó a planificar en ese momento de cómo hacer esto. Es obvio que los Estados Unidos empezaron a movilizar fuerza, a planificar esto, para concluir lo que comenzaron hace 8 meses. Así que Irán es un país que no se va a entregar. No estamos hablando de Venezuela ni de Cuba. Es un territorio de 1.700.000 kilómetros cuadrados, una población de 92 millones aproximadamente. Viene de un imperio persa con una tradición histórica importante en la región y demás. Entonces, un régimen cerrado, un régimen de mentalidad de una religión de hace 1300 años, muy aferrada, apoyada por un cuerpo revolucionario que lo sostiene, y ya yo creo que está casi a la inversa, es el que manda, ¿no? Es el poder William, detrás del trono. usted dijo ahora mismo que el conflicto está en sus inicios. Y uno se pregunta, con la ascensión ahora, o con la conformación de un triunvirato, ¿el conflicto puede fortalecerse o disminuirse? El conflicto, bueno, fortalecerse más allá de la región, no. Intensificarse en cuanto al ataque, sí, porque Estados Unidos e Israel también armada por Estados Unidos, tiene los recursos para intensificar el ataque, ¿no? Eso no cabe duda. ¿Hasta qué punto se va a sostener eso? No va a salir de la región. Yo estoy convencido, como dije también cuando recordarán el programa que hicimos, cuando la guerra de 12 días en junio, que no va más allá de la región. Un conflicto entonces regional. Es regional. Yo creo que lo que estamos viendo es conflictos del futuro en guerras convencionales. Yo creo que Estados Unidos será la última potencia global, va en decadencia obviamente, y lo que vamos a ver son potencias regionales como Rusia, como China, que dominarán su región, la India en el Océano Índico, en fin, las regiones, y ahí dominarán, ¿no? Quiere decir que ya un país que pueda sostener guerra en varias partes del mundo al mismo tiempo, ya eso, Estados Unidos será ya el último de esa generación. Mira, la verdad es que es un proceso que indudablemente nosotros no podemos apartarlo de la geopolítica internacional. La propia decadencia económica que está viviendo los Estados Unidos en los últimos años no le va a poder permitir que en una región tan pequeña en sentido global como es el Medio Oriente pueda sustentar, mantener la defensa y la estructura militar de 19 bases militares de los Estados Unidos. Y la verdad es
que nosotros vemos aquí en la parte occidental las narrativas que nos trazan y nos filtran en función de los intereses que hay. Y muchos países, incluso la propia República Dominicana, se ha atrevido a través de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a emitir un juicio de valor con relación a lo que está pasando allá. Pero yo me pregunto, ¿y qué derecho tiene Israel o Estados Unidos de ir y bombardear un sitio donde asesinen a 153 niñas? Indudablemente que viene una respuesta, y la respuesta ya lo había dicho la antigua estructura jerárquica de Irán, que iba a atacar las bases de los Estados Unidos que estaban más próximas y de donde realmente se coordina el accionar militar de esa región. Y por eso realmente la respuesta fue atacar 5 bases en 5 países diferentes. Y ya ellos lo habían advertido. Yo creo que este es el comienzo de una situación que, si se prolonga a largo plazo, vamos a estar perjudicados todos. ¿Por qué? Porque por ahí cruza precisamente una parte importante de la economía mundial, de lo que mueve la economía mundial. Y el enfoque que hace William Wolf, pues yo pienso que va en una dirección correcta, porque indudablemente que el perfil que hay acumulado ahora nos pueden a nosotros arrastrar y a pensar en cómo se inició la Primera Guerra Mundial, cómo continuó la Segunda Guerra Mundial y cómo ahora nosotros vemos una situación que no quisiéramos que se convierta en una Tercera Guerra Mundial. Pero la pregunta entonces a William Walsh, de acuerdo a lo que usted está señalando, es ¿qué impacto va a tener el cierre del Estrecho de Hormuz para las economías? Bueno, para los efectos, el Estrecho de Hormuz está ahora mismo cerrado, ¿no? Ayer habían como 150 buques cisterna, buques tanques, paralizados en ambos lugares, o sea, en ambos extremos del Hormuz, tanto digamos, en el mar Arábico, en la parte del estrecho, digo, del Océano Índico y dentro del Golfo Persa. Hubieron 2 buques que fueron tocados por, parece ser, resto de misiles o los drones, porque uno de los problemas con estos es que hay defensas antimisílicas y antidrones, pero hay algunas defensas que son cercanas al blanco. Por consiguiente, esos drones traen explosivos y si un misil antidrón lo derrumba 1 o 2 kilómetros, pues evidentemente la explosión hace que esto haga daño en tierra sin tocar tierra el dron, pero los restos sí. Es decir, ahí pasa, como dijo el señor, 20% del petróleo mundial. 20% son 20 millones de barriles diarios. De esos 20 millones, por el estrecho de Hormuz específicamente, llegan el 38% a China, el 15% a la India, una parte que como el 11, el 12 a Japón, otra parte casi similar a Corea del Sur, otra parte a países de Asia Oriental y un 3% aproximadamente a Europa. Pero Arabia Saudita, que es el mayor productor de la zona, tiene oleoductos que salen a Banyu, un puerto en el Mar Rojo. Pero eso tiene capacidad de 5 millones de barriles. Y los Emiratos Árabes Unidos tienen un oleoducto que va a Omán, que evita el estrecho de Hormuz, pero está muy cerca, y ese tiene capacidad para 1,5 millones de barriles. Eso quiere decir que podemos ya comenzar a sentir que va a subir, ya subió. O sea, puedo decir que esta mañana los mercados no norteamericanos, porque no han abierto aún, pero en Europa y asiático, ya el petróleo subió más de un 8%, tanto el Brent internacional a casi $80 el barril, como el liviano de Texas, que está en los 70 algo. Pero hay una realidad, William. Con el estrecho de Hormuz cerrado, también Irán sufre. No, sí, el primero que sufre es Irán. Exacto. Entonces, si Irán sufre, su economía se va a sentir más resentida
Entonces yo considero que en un momento determinado eso se va a flexibilizar. Pero hay algo muy importante que acaba de señalar el señor William, y es el hecho de la cantidad de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, que va precisamente hacia el Asia, y donde está alimentando precisamente a China, que es el principal receptor de petróleo que cruza por ahí. Ya China ha anunciado que realmente ella va a preservar y va a garantizar la seguridad del movimiento hacia ello, porque si realmente eso se para, claro, la economía de China se para automáticamente, pero la economía de India, que son realmente ahora los dos colosos de esa área, incluso hasta las propias economías de Japón, van a sufrir efectos sumamente catastróficos. Eso es lo que me hace pensar que no va a durar mucho la situación. Primero, por lo que acaban de decir ustedes dos, sí, ¿no? Uno es que Irán se queda sin recursos provenientes del petróleo. Irán ha salido de una sequía enorme, ha sufrido muchísimo los últimos meses, ha sido parte de las protestas, y las condiciones económicas desde la guerra de junio del año pasado sufrieron muchísimos, y por consiguiente eso no se ha recuperado. Eso hace pensar que no va a seguir indefinidamente, pero mientras tanto hay un efecto inmediato. Y ese efecto inmediato obviamente es eso. Luego tenemos otra cosa, que el señor Trump ha dicho que él está dispuesto a seguir semana con esta batalla. El problema con el señor Trump es cuál es la secuela. Porque él cree que se resuelve todo, pero aquí ha dejado en el Caribe una Venezuela inconclusa, de hecho, una Cuba en peor situación que estaba antes, que se queda en el aire, un Haití que enviaron dos guardacostas y un destructor para evitar que quitaran al primer ministro y se quedó ahí como una especie de apoyo a las elecciones de agosto, que todos sabemos que eso es más simbólico que otra cosa, pero que de hecho lo compromete. Y en todos estos casos lo que hay que pensar es no solamente el inmediatismo, sino que en todos los casos tiene que haber una cantidad de recursos financieros enorme para reponer, tanto en el caso de Venezuela el petróleo, como el caso de Haití, como el caso de Cuba, como el caso de Irán. Entonces, tiene un mensaje confuso. Por un lado está diciendo al pueblo, levántense contra el régimen. Bueno, eso es fácil decirlo, porque lo que está evitando es invadir. Eso no lo va a hacer. Entonces, segundo, luego le dice al cuerpo revolucionario, si ustedes paran esto, nosotros le vamos a perdonar la vida. Pero bueno, un momentito. Si se levanta el pueblo, lo primero que van a sufrir va a ser este mismo cuerpo, porque a muchos de ellos lo van a acabar en una revolución que sería una guerra civil. Por otro lado, le está diciendo a los otros que lo hagan y a este que le van a perdonar la vida. ¿Pero qué vida? Los aviones le van a perdonar la vida, el pueblo se lo va a comer. Es decir, es confuso. Y yo creo que en parte él es una persona que yo la catalogo como que no dice lo que cree, cree lo que dice. Y como lo que dice es espontáneo, eso se lo cree. Pero es la confusión que queda. A mí me preocupa mucho, más que la situación inmediata, sea Irán o sea la región del Caribe, es realmente qué viene, qué es lo que viene. Trump es pasajero. Entonces el gobierno de los Estados Unidos, yo no creo que Trump va a durar el periodo, y entonces el que venga, porque el Partido Republicano no va a permitir perder las elecciones de término medio. Pero hay algo muy importante aquí, ahora que usted saca a relucir eso, y es que en Estados Unidos hay tres fenómenos sumamente importantes. En primer lugar, hacía muchos años que la inflación no llegaba a un 2%. Nosotros tenemos una inflación de un 2% que realmente fue de las plataformas que había levantado Trump para poder hacer su campaña. En segundo lugar, desde el punto de vista político, realmente el Partido Republicano ha entrado en un proceso de profundas preocupaciones, porque de 111 elecciones especiales que se celebraron entre el año 25
las que se celebraron en enero, que fueron 14, y 7 que se celebraron en febrero, que suman 111, apenas ha ganado el Partido Republicano 37 elecciones, incluso en áreas tan fuertes como por ejemplo el estado de Texas, que realmente ha sido un bastión por más de 50 años republicano. A eso, pues, indudablemente se suma la preocupación que tiene el Partido Republicano, pero además el enfrentamiento que hay, ya no como partido, sino como Congreso entre Trump, que está asumiendo posiciones que realmente le corresponden de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos al Congreso, y él la está asumiendo. Ahora, sin saber realmente hacia dónde va, porque sí sabemos que ha iniciado, pero no sabemos hacia dónde va. Fíjese que la contradicción es tan grande como usted especifica, señor William. El hecho de que la narrativa que se implementó para atacar en Venezuela era precisamente el famoso cartel de los soles, y ellos al final reconocieron que no existía cartel de los soles, pero peor aún es que su plataforma que tenía encabezada por María Corina Machado, realmente ellos se encargan de descalificarla como tal. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Es precisamente darle continuidad a lo que realmente existía allá, que no se sabe realmente ahora con esta guerra que hay allá, que el petróleo no viene para acá, si es que Estados Unidos prevé explotar mayor cantidad de petróleo, aumentar el costo del petróleo que se está aumentando y realmente sacar los beneficios económicos que necesita Estados Unidos para poder William, el Medio Oriente. Vivimos definitivamente un momento de confusión a nivel mundial. No se sabe para dónde va el mundo, porque los principales líderes de las principales potencias del mundo aparentemente han perdido el rumbo. Se ha abandonado la diplomacia y entonces se ha cogido la guerra ya como una vía. Esta bandera roja que Irán, pues a raíz de borrar el alto mando de su país en un bombardeo, esa inestabilidad y esa llamada a una guerra santa, ¿qué impacto tiene en el mundo? Mira, en el mundo no per se esa guerra. En el mundo es más lo que estamos viendo, por lo que se estaba diciendo ahora, de la situación del cambio de política de un sistema que lo creó Estados Unidos y que ellos mismos lo están derrumbando, ¿no? Ellos, lo que pasa es que ellos crearon un sistema a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la propia ONU, que era nada más que el seguimiento de la Liga de Naciones, que nos sirvió, que también fue una idea norteamericana del presidente Wilson, y los Estados Unidos no participaron en la Liga de Naciones. Eso fue en el año 20, al final de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que ellos pusieron el mundo en un orden, con unas Naciones Unidas que nunca ha tenido poder para exigir nada, ¿no? 5 países tienen veto, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y ellos han dominado a las Naciones Unidas porque alguien tiene que tener veto y alguien tiene que tener poder. Si no tiene poder militar, entonces ¿de qué? Si tú tienes una policía y tienes leyes, pero no tienes la fuerza para implementarlas, no puede haber. Es decir, que las Naciones Unidas es un ente no para crear paz, es un ente para que una vez que 2 países o 3 países tengan conflicto y llegan a un acuerdo, ellos envían una fuerza de voluntarios de otros países para que mantengan esa paz. Pero del momento que se dispare 4 tiros, esa fuerza queda inutilizada porque no es una fuerza de combate. Quiere decir que lo que se busca aquí es más bien los países que no son las potencias grandes, que puedan dirimir en este fórum y que tengan un sentido de participación, de voz y un voto en la Asamblea General, con una serie de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, del Comercio, para crear normativas y leyes que sean comunes para todos, las reglas del juego. Ahora venimos con el individualismo. Por consiguiente, los Estados Unidos ahora están usando la fuerza, no obstante que el señor Trump había dicho que él no se iba a empantanar en ninguna guerra porque eso él no lo quería. Sin embargo, él la evita no invadiendo el país. Pero es que no ha habido ningún cambio de ningún régimen en un país
que no venga de interno. Tiene que ser, por eso vienen las revoluciones, las guerras civiles. Tiene que ser el pueblo el que se levante. Una potencia de fuera puede apoyar, puede dar ayuda, pero no puede realmente intervenir. Yo creo que el señor Trump está tratando a eso. En Venezuela se quedó en el aire precisamente por evitar eso. En Cuba no creo que lo va a invadir, está en el aire, con la presión, la coerción, y Irán está buscando lo mismo. Irán tiene una tradición que no tiene esos países. La religión musulmana es una religión muy todavía Fuerte allá. fuerte, ¿no? Muy obliga. Entonces, y se siente aislada, no solamente hacia Occidente, sino que Irán es chiita y los demás, la mayoría son suní, donde hay conflicto entre ellos. Por consiguiente, tiene una situación sumamente delicada. Nadie cuestiona que Estados Unidos con Israel pueden acabar militarmente con Irán. Eso no lo duda nadie, pero no van a invadirlo. Lo interesante de este mundo en la zona es Israel, porque Israel es un país que tiene 22.000 kilómetros cuadrados y una población que no llega a 10 millones, de las cuales unos 7, 6 y pico son judíos, los otros son árabes. Pero tiene una economía sumamente avanzada, porque Israel se creó de los refugiados europeos mayormente, que eran judíos, que estaban educados en las mejores universidades de Europa. Habrían algunos que no, pero otros sí, con el apoyo económico de Estados Unidos. Su economía, el Producto Interno Bruto, sobrepasa los 500.000 millones de dólares, y la de Irán son 300.000 y pico, con todos los habitantes que tiene. 92. Es decir, la tecnología de Israel, que se ha transferido a lo militar también, es tan avanzada que tú tienes un país pequeño del siglo XXI con países en la región del siglo, ¿qué digo yo?, 7. William, una última pregunta y partiendo precisamente de la complejidad que usted ha descrito ahora mismo. Suponiendo que en el tiempo este conflicto se prolongara, ¿qué pueden esperar los países dependientes del petróleo? Principalmente República Dominicana y Latinoamérica. Mira, el costo. En el peor de los casos hay economistas que dicen que puede llegar a $108 el barril. Ya lo hemos tenido a esa altura, no es nada nuevo, no es sostenible. La OPEC ha indicado que va a aumentar la producción en 206.000 barriles diarios. Eso no es significativo, pero una señal que hay capacidad, ¿no? Irán es el cuarto productor de la OPEP, pero el cuarto productor del mundo es Canadá, que le vende como 4,5 millones de barriles diarios a Estados Unidos. De petróleo pesado para las refinerías del Golfo y del oeste de Estados Unidos. Está hecho para eso por oleoducto. Es decir, el petróleo sí va a subir, pero todavía hay suficiente. Ahora, estamos hablando de periodos que no sean muy largos. Si se extiende 2 o 3 meses o 4 meses, se puede manejar. Yo no creo que dure más. Eso sería mucho para mí. Yo creo que, yo creo que los Estados Unidos están conscientes de eso. Dejando a un lado a Trump, los Estados Unidos, francamente, lo manejan los grandes intereses y están muy conscientes del petróleo y cómo a ellos le afecta también. Bueno, señores, siempre es un placer tener a William Walsh con nosotros. Seguimos nosotros en vivo, que todavía nos queda mucho más que darle a todos ustedes. Nos vamos a una pausa.
Muy buenos días, queridos televidentes de este su programa Trae en Vivo por Radio América. Para mí, Richard Medina, es un placer estar como cada lunes con el segmento de Visión Internacional. Hoy el tema obligado es el ataque hacia Irán de parte de Estados Unidos y de Israel. Falleció el ayatollah Jamenei, quien había estado en el gobierno, recordemos que Irán es una teocracia, en el gobierno desde 1989. Con él cayó muerta la gran parte de la cúpula de los militares y políticos iraníes. Se habla de que Mahmoud Ahmadinejad, que fue presidente iraní hace unos años, también falleció. Entonces estamos ante una situación bastante anómala dentro de lo que ha sido Irán. Recordemos que Irán se ha dedicado durante más de 30 años a amenazar a Israel, a amenazar a los países del Golfo, a estar financiando grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano, como las milicias de izquierda de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria, los hutíes en Yemen y también al grupo Hamas en la Franja de Gaza. Ellos hacían esto con el objetivo más que nada de tratar de desestabilizar internamente a Israel. Entonces, cuando viene en octubre del 23 el ataque de Hamas sorpresivo a Israel, donde más de 1,000 personas fallecen, pues ahí yo creo que se ha sellado todo lo que ha pasado después de ese momento, de parte de Israel en Medio Oriente. Descabezaron o tumbaron el régimen de Bashar al-Assad en Siria, destruyeron toda la cúpula de Hamas en Franja de Gaza, destruyeron Franja de Gaza, destruyeron todos los vínculos de Hezbollah con Irán, todas las vías de acceso a financiamiento que tenía Hezbollah con Irán, y también destruyeron a sus principales líderes. Entonces, todo esto ha sido una consecuencia, lo que ha pasado en Irán este fin de semana, ha sido una consecuencia de ese ataque imprudente y poco estratégico de parte de Hamas hace un par de años. Nadie sabe lo que va a pasar ahora en Irán. Se habla de que hay un nuevo liderazgo, que hay unos planes de sucesión bastante establecidos. Ellos han comenzado a atacar a todos los países del Golfo. Quizás el único que yo vi que no han atacado es a Yemen, pero han llegado a atacar inclusive tan lejos como Chipre, que hay unas bases del Reino Unido allí y las atacaron. Esto complica aún más la situación para Irán porque atacaron a Qatar. Qatar ha sido el principal aliado estratégico que ellos han tenido y es un puente diplomático que tienen con Estados Unidos y con Occidente. Todos los países del Golfo ya están en alerta máxima. Probablemente si siguen los ataques con misiles balísticos de Irán, pues es muy probable que estos países vayan a atacar también a Irán. Y hasta ahora no se sabe bien cuál es la situación con el liderazgo de Irán, quién que está ordenando esos ataques o si eran ataques ya preordenados en caso de que pasara un desenlace, como la muerte del ayatollah. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Hay que seguir monitoreando la situación. Irán automáticamente cierra el estrecho de Hormuz, por donde pasa todo el petróleo que sale de los países del Golfo Pérsico. De ahí casi la mitad va a China, que es el principal comprador. Por lo tanto, este bloqueo que puede haber del estrecho de Hormuz es un bloqueo que afecta de manera importante a China como consumidor de petróleo. La estrategia hasta ahora que se está viendo de parte de Estados Unidos es cambio de régimen en Venezuela, donde ya no se le vende petróleo a China, más o menos se le vendían a China, se exportaban hacia China alrededor de 1 millón de barriles de petróleo diario. Irán le vende a China vía Tailandia alrededor de 2 millones de barriles de petróleo diario. Por lo tanto, si ya esa puerta se cierra, estaríamos hablando de que China está reduciendo la cantidad de vendedores de petróleo que tiene. Aún así, Arabia Saudita le seguirá vendiendo, pero como está cerrado el estrecho de Hormuz, pues esto también golpea a este gigante asiático. Consecuencia de esto para República Dominicana de manera inmediata, sube el precio del petróleo, ha subido unos $6 el barril hasta los 72. En un momento subió un 13%, luego bajó y ahora está en un aumento de un 8%. El gas natural también ha subido alrededor de un 6%. Por lo tanto, eso son malas noticias para una economía como la dominicana que no produce una cota de petróleo ni de gas natural. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Normalmente, una vez que se abre el estrecho de Hormuz, los precios van a bajar de
del petróleo y el gas natural. Pero mientras sigue el bloqueo, pues vamos a tener esta situación de altos precios de materias primas. Por nuestra parte, eso es todo por hoy y les pedimos que continúen viendo su programa Trae en Vivo por su canal Teleradio América. Qué bueno, estamos aquí en Trae en Vivo, continuando con estas entrevistas muy importantes. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, digo yo, una persona y una autoridad en materia de obras públicas. Tenemos al ingeniero Freddy Pérez, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, secretario de Asuntos Gremiales también de la organización política, ex ministro de Obras Públicas y ex director de INAPA, de la CAS y de entre otras funciones públicas que ha realizado el ingeniero, pero esta vez hemos decidido traerlo a este programa porque nos interesa una voz autorizada relacionada con las grandes obras que se están haciendo en la República Dominicana y sobre todo aquellas obras que fueron anunciadas en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona. Ingeniero, buenos días. Gracias, muy a gusto compartir esta mañana con ustedes. Iniciamos con la pregunta, ¿cómo evalúa usted la política de construcción de obras que lleva el actual gobierno del presidente Luis Abinader? Yo pienso que él se quemó en esa materia. El gobierno y el presidente se quemaron porque es lógico. Si el gasto corriente es alto y el gasto de capital, que es el que se invierte en las obras, es bajito, no puede haber grandes obras. Por eso ustedes ven todas esas obras sin terminar, porque los recursos destinados a infraestructura no se aplican. Todo el gasto se va en gasto corriente. Y el gasto corriente, si bien es cierto que en un momento a veces es necesario, eso significa que el país no avanza, porque infraestructura significa crear un círculo virtuoso. Ahorita fuera de aire yo decía que no solo es empleando gente en el gobierno que vamos a resolver el problema, es facilitando al sector privado que produzca más, y si produce más, pues busca más, crea más empleo, vende más su producto y crea un círculo virtuoso. Ese es el papel fundamental del gobierno, crear
forma de que el sector privado se motorice. En este caso, por eso yo digo que el gobierno desde que comenzó tiene muchas obras abiertas. Aparte de haber recibido muchas obras en ejecución. Y son muy pocas las obras, muy poquitas las obras que se han terminado. Pero las obras obedecen también, ingeniero, y ahí Richard está aquí, porque tenemos que ponerle número a las obras para ver si obedecen a una necesidad, porque no es lo mismo hacer obra en el país entero que no obedezcan a una necesidad de las localidades. ¿Cuáles de esas obras que anunció el presidente Luis Abinader son obras necesarias en la República Dominicana o son obras producto de un levantamiento de información relacionada con las políticas públicas en cada uno de los sectores donde se están erigiendo las mismas? Hay obras que son importantísimas. Por ejemplo, nosotros en este país hemos visto crecer, hemos visto cómo el Distrito Nacional se ha convertido en una meca. Y ya el Distrito Nacional es una ciudad demasiado densa. La población muy alta y la recurrencia de provincias donde mucha gente viene a trabajar aquí. Eso significa que una obra muy importante es el metro. Por ejemplo, el metro que se acaba de inaugurar, que bueno que se inaugure, pero debe ser una política de gobierno, hacer más líneas de metro, porque las formas de tránsito, de movilidad social, son el metro, son el monorriel, son los teleféricos, son los tranvías y vamos a decir las guaguas, la metro guagua, que son tipos de tránsito bien sincronizado, como lo hay en México, como lo hay en Colombia, como lo hay en Brasil. No como aquí, que a veces usted ve dos guaguas paralelas y una se para para que la otra no pase. No. Y echando carrera. Echando carrera. No. Que tú puedas calcular el tiempo y tú sabes que esa guagua cada 10 minutos va a pasar por ahí. Esas son obras muy importantes. Por ejemplo, el puente, que las cosas aquí que se dicen que son momentáneas se convierten en permanentes. El puente flotante era algo que debió ser eliminado hace tiempo. Lo colocaron en presupuesto. Inclusive los fondos estaban identificados con el asunto del aeropuerto. Sin embargo, no se ha hecho. No sé si se podrá hacer. El mantenimiento de puentes que hay en la ciudad de Santo Domingo, con Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. Obviamente, cuando me tocó en obras públicas, nosotros teníamos previsto 2 puentes más, uno hacia el norte para cruzar Isabela y otro por la Manuela 10 para cruzar a Santo Domingo Este. No se ha hecho, pero son obras fundamentales. Los teleféricos yo no estoy de acuerdo porque no es que sea caro y son de mucha ascendencia social, porque el teleférico debe usarse en aquellos conjuntos de viviendas que han crecido sin una organización y que sea difícil penetrar, y entonces con el teleférico usted puede realmente mejorar la movilidad de ese grupo social. Pero también para zonas montañosas no se puede estar usando en sitios que tú puedes realmente tener una penetración fácil. Pero estaríamos de acuerdo de que se use teleférico en zona montañosa. Y se usa mucho para turismo. Inclusive el de Puerto Plata está dañado. Hace tiempo que debió haberse arreglado. Y aquí comenzaron, en este gobierno hace 5 años que comenzaron a arreglarlo, yo creo, y todavía está. Entonces, en ese sentido, ingeniero, ¿cuál usted cree que es la causa de que para muchas personas, incluyéndome, entendemos que las obras que hace el gobierno se están dilatando mucho?
Es un tema de permiso, es un tema de pago de ubicaciones, es un tema de no saber hacer procesos. ¿Cómo usted ve eso desde el punto de vista de su experiencia como ex ministro y director de la casa? Si hay una planificación, o sea, si usted planifica, yo soy de la idea que el 50% de los recursos del gobierno para obras públicas, ¿no verdad?, debe dedicarse a obras grandes de infraestructura, porque las grandes atraen las pequeñas no atraen las grandes. Ese 50% para ese tipo de obras. Un 35% para obras municipales, acera, contenes, ese tipo de cosas, ¿no verdad?, que moviliza el presupuesto familiar muy rápidamente. Y un 15% en mantenimiento. Si usted no planifica, pero además las instituciones que tienen que ver con los permisos, que hace tiempo que se está protestando, porque cualquier tontería le coge un año y más de un año para conseguir los permisos. Cuando un contratista o cuando un ente privado, un constructor está construyendo, va a construir, compró un solar que le costó carísimo aquí en el distrito, está carísimo. Y hay 3 fuentes fundamentales de construir. Primero es los recursos propios, el préstamo con el banco y la participación del que empieza a comprar. Si usted no consigue los permisos rápidos, usted comienza a perder, porque el tiempo es fundamental. Definitivamente aquí cuesta mucho tiempo conseguir un permiso, en todos los sentidos. Entonces la falta de planificación es, como dicen popularmente, cuando tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. O sea, si tú no planificas, tú no sabes cómo usar los recursos, porque no sabes, tú no tienes. Cuando eso dice, no, eso vale tanto, hay que hacer tal cosa, estos son las compañías que van a participar. Eso te facilita el manejo del presupuesto. En fin de cuentas, tu pregunta, la falta de planificación en este gobierno, porque no quiere decir que en otro gobierno no haya sucedido, pero aquí es más acentuado. Sí, más acentuada. Es una situación que es notorio. Ha perjudicado todo el aspecto de la infraestructura. Y la otra parte, como digo, si nosotros en promedio, venimos con un Producto Interno Bruto de un 5%, donde en infraestructura, eso es, en otros gobiernos, los gobiernos del presidente Leonel Fernández en un momento subió hasta un 7%. Si nosotros bajamos de golpe a 2.1%, es lógico. Eso quiere decir que hemos retrocedido. No hay que ser mago para darse cuenta que retrocedimos, porque los recursos destinados a movilizar la sociedad en términos económicos bajaron. Y si bajaron, las empresas se recogen, las empresas privadas se recogen, emplean menos gente, el gobierno produce menos. Entonces, obviamente lo que está afectando aquí es la planificación del propio gobierno en cómo usa sus recursos. La autovía de Baní, ¿qué vamos a hacer con eso? Mire, ya en el corto periodo que se inauguró, ha cobrado vidas de familias que han ido en proyectos y en dirección a sus casas, trabajo, y han perdido la vida en esa autovía. Me gustaría ver su experiencia y que usted le diga a la población desde aquí qué es lo que pasa, qué es lo que tiene en el diseño esa autovía que está ocasionando tantas muertes. Se ha convertido en la autovía de las muertes. O sea, tú sales por ahí y no sabes si es un tema de que de pocos carriles. No se sabe si es un tema de que cuando tú vas bajando y vas subiendo, tú no puedes ver el que va en dirección contraria. Dígale a la población, usted que tiene experiencia, qué es lo que está pasando, cómo podemos corregir para que entonces la ciudadanía pueda transitar por ahí sin ningún tipo de incertidumbre como se está viviendo hoy en día. Pasa como yo regresaba el sábado de Mao.
la autopista Duarte es un peligro. La señalización en gran medida provoca accidentes, la falta de señalización. Por ejemplo, la autopista Duarte, usted va, se ha hecho un carril adicional hacia el centro, entonces usted va ahí, de buena primera, se estrecha, pero tú te vienes a dar cuenta ya encima de eso. Es decir, que eso provoca. Otra forma es que los puentes a veces, cuando tú estás llegando, que te das cuenta que el protector está fuera del eje y eso te puede provocar un accidente. Cuando vas a una subida que tú no ves el que viene. Ese punto es el punto ciego que Es dice un la punto gente. ciego. La falta de señalización, de que te diga, hay una salida, hay poca visibilidad. Los ojos de gato ahora no alumbran. Antes alumbraban, pero yo no lo veo que alumbren ahora. Yo no sé qué ojos de gato son estos. Que eso ayuda mucho si es de noche. La estrechez, aunque no es suficiente, pero muy estrecha, la parte de la carretera que se supone que usted la tiene a la izquierda y a la derecha de la vía para que si se le explota una goma, usted puede entrar ahí al paseo. Es como que muy estrecho. Yo vi un camión con las dos gomas fuera. Eso puede provocar. Pero en esencia, la falta de educación en nuestro país, el que maneja, el que tiene un guía en la mano, la falta de señalización en las carreteras. No es que me señalen en un momento dado, no. Es que la carretera completa tiene que estar sumamente señalizada. Y cuando están asfaltando, que dura mucho tiempo en poner la línea del centro, si usted va de noche, usted se pierde. Usted no sabe por dónde va, si va en su carril o no. Y si está Se lloviendo, descuida, y si está lloviendo, es peor. Entonces hay como una especie de depresión colectiva producida por el gobierno. O sea, hay poco incentivo para trabajar. Hay poco incentivo para planificar. ¿Y cómo usted ve los próximos 2 años y medio del gobierno en materia de infraestructura? ¿Ve un cambio que pueda mejorar la situación, que se acelere la construcción de obras? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted como experto? Yo lo veo como la práctica cuando era el PRD y ahora es el PRM. En la práctica de este gobierno, usted la puede descifrar con suma facilidad. Porque ellos hacen exactamente lo mismo cuando llegan al gobierno. Llegan al gobierno, aumentan enormemente el gasto de corriente, pero enormemente. Entonces, dejan muy poco dinero para las infraestructuras, que son lo que dinamizan. No hay que estar dándole, a un obrero no le interesa que le den. Lo que le interesa es que tenga trabajo permanente. Cuando hay una grande obra, por ejemplo, esa planta que se hizo cuando Danilo Medina, Catalina, ahí había como 10,000 gente trabajando, obreros. Entonces, países como nuestro, hay que hacer obras pequeñas, pero hay que hacer obras grandes. Porque tú tienes que mantener la gente trabajando y eso dinamiza la economía, se produce más compra. Uno descifra fácil el comportamiento de este gobierno. No va a hacer más de lo que está haciendo. Va a seguir aumentando los gastos corrientes, las obras van a estar abiertas todas. Cuando tú termines una obra, ha pasado tanto tiempo que la parte que ya terminaste se ve vieja. Entonces, eso es un problema. O la termina o la deja así. Pero, ingeniero, hay otro problema también que surge, y surge ahora mismo con mucha fuerza. Y yo quisiera ver su evaluación en torno a eso. ¿Han vuelto los apagones? Claro. Y va a haber más ahora. Claro, porque si sube el petróleo. ¿Y Punta Catalina entonces? Bueno, se descuidaron. Acuérdense que hubo un descuido. Y Punta Catalina, que es una gran aliada del pueblo dominicano, si no está en su máxima capacidad, tenemos problemas.
Entonces, con la política de electricidad del gobierno, usted no tiene ninguna visión optimista. No, no tengo visión optimista en ninguno de los aspectos de la construcción, sea eléctrico, electromecánico, sea civil, sea de edificaciones, no. Porque es un asunto de planificación. El gobierno debe con sus equipos sentarse y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Este es el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto para este año, que es grandísimo, porque es 1.600.000 pesos, que es todo el dinero del mundo. Nosotros nunca habíamos tenido tanto dinero. Cuando ustedes vean que ya estamos en marzo y no hay movimiento, usted ve las obras paralizadas prácticamente, alguna que otra cosa. Eso es falta de planificación, es falta de decir para qué vamos a usar ese dinero. Del conjunto de obras que anunció el presidente Luis Abinader en diferentes localidades, hemos visto que hay muchas expresiones de gente que dicen no conocer ese glosario de obras. Usted, en su impresión como un experto en esa materia de obras públicas, ¿cómo ve estos anuncios que hizo el presidente? Yo estaba inaugurando el sábado el local de la Fuerza del Pueblo, y la queja es que el presidente Abinader dijo que había 35 obras terminadas, y la gente se pregunta ¿dónde están esas obras? Inclusive dijo que habían asfaltado la calle, y yo la vi que no están asfaltadas. O sea, yo pienso que le suministran datos, digo yo, porque miren, la experiencia de uno que tiene tantos años, tanto en la parte privada como en el gobierno, he podido mirar y he podido entre una cosa y otra identificar comportamientos como el siguiente. Yo pienso que el equipo del presidente, que asesora al presidente, que lo están mal asesorando, pienso. Una gente que viva, por ejemplo, voy a ponerle el caso, en Jimaní, por allá, por la cola del mundo, no conoce la terrena. O sea, si tú dices en tu discurso que tú terminaste todas las calles de la terrena, todo ese sur lejano, o la línea noroeste que no conoce, se lo cree, porque nunca va a ir por ahí. Y si cuando está en la terrena dice que la terminó Jimaní, el que está en la terrena no conoce Jimaní. Por mucho tiempo yo conocía que mucha gente no sabía dónde estaba Samaná, ni la había visitado. ¿Cuándo comenzó? Cuando hicimos la carretera Santo Domingo-Samaná. Porque de aquí de la capital había que dar una vuelta muy grande por usted y a Samaná. Había que irse por San Francisco o por Cotuí. Y eso era una vuelta grande. Por eso es que se dice que las grandes obras como las carreteras dinamizan la economía. Porque con una buena carretera el comercio se dinamiza. Cuando usted asfalta una calle polvorienta en un pueblo, la gente se motiva y va a la ferretería a comprar pintura para pintar su casa. Porque una vaina llena de polvo, ¿qué es lo que tú vas a pintar? Entonces la infraestructura, el gobierno tiene que saber para dónde va. Sí, está bien, yo un gasto corriente voy a gastar, pero no me voy a descuidar en el motor. El gasto corriente no produce. Nosotros tenemos que provocar desde el gobierno el retorno. Cuando usted hace una buena carretera, hay un retorno porque se meten más negocios y esos negocios pagan impuestos. Usted hace 1 metro, la gente paga porque se motiva. Nosotros tenemos que hacer más líneas de metro y ustedes verán que la gente va a dejar su carro. Ustedes se imaginan en el 2044 5 millones aquí en el distrito. Eso va a ser un caos. ¿Por qué? Porque no estamos respondiendo a la necesidad que lleva la población. Esta capital no va a parecer una casa, será todo torre. Ingeniero. Mire, ingeniero, hay una pregunta que yo me flota en el aire. Vimos en la parte final del mes de febrero el gobierno, el presidente, con mucha premura de inaugurar las obras grandes que tenía para presentarlas precisamente en sus memorias.
dado ya este paso de inaugurar las obras grandes, ¿con qué obras grandes del gobierno podríamos contar para el futuro de acuerdo a su visión? Bueno, él terminó el metro a rajatabla, ¿no? Porque no es que esté terminado. La calidad, y todo el mundo lo dice cuando usted pasa, la calidad de ese metro deja mucho que decir de la calidad del metro de Diandino. Fueron 27.3 kilómetros que se hicieron, la línea 1 y la línea 2. Apenas son 7.3 kilómetros, que va a salir como a $70,000 el kilómetro, mientras que la línea 1 salió como en $48,000 el kilómetro y la línea 2 como 64. Eso eran otros 30. 64 millones de 60 dólares. Millones de dólares. 70 millones de dólares, entonces va a 70 salir. millones. Esta. Más o menos va a salir. El Esta. kilómetro. El kilómetro. Pero de esta. De esta. Pero este por arriba se supone más barata. No. No, Ay, Dios mío. va a salir, siendo más corta, va a salir cara. Ingeniero. Y la calidad de esa construcción es mala. Entonces, ¿qué le quedaría a la pregunta que tú dices? Bueno, si hacen el puente, porque no solo es ese puente, hay un puente paralelo al Peinado, que es necesario. Eso se puede hacer, ambas cosas se pueden hacer en 2 años. Esas son 2 obras importantes que dinamizan tanto a Santo Domingo Norte como a Santo Domingo Oeste como al Distrito Nacional. Llegará un momento que muchas personas que ya lo están haciendo, si seguimos con un metro, que es el mecanismo de transportación masiva por excelencia, eso lo dicen todos los estudios, que podríamos desplazar 70,000 usuarios por hora, la gente podrá irse a vivir a Santo Domingo Oeste, a urbanizaciones, o a Santo Domingo Norte, porque resulta que aquí la densidad sea muy alta. Pero en esta situación no lo va a hacer. Ingeniero, ya en la parte final me gustaría recoger su impresión relacionada con las 2 horas 40 minutos que duró el discurso del presidente Luis Abinader Corona en la rendición de cuentas el 27 de febrero. Bueno, yo le diría al presidente que es lamentable que él mismo termine en baja. Con un discurso, hay políticos, como era Fidel, que eran magos, te mareaba. Duraba 5 horas y la gente estaba boba. Hay gente que con los discursos son magos. Yo no pienso que ese sea el caso del presidente Abinader, pero el presidente Abinader duró tanto tiempo porque hizo un recorrido prácticamente de los 5 años que tiene de gobierno, no de un año. Él tenía que mencionar lo que comenzó o lo que terminó en el 25. Si lo hubiese hecho así, hubiese durado que en promedio esos discursos de 1 a 1 hora y media. Quiere decir que terminó en baja porque la gente dejó de mirar el discurso, y además de eso mencionó muchas cosas que ni siquiera están terminadas. La gente se pregunta, ¿dónde que están esas obras? ¿Dónde es que hemos sacado de la pobreza a tanta gente? Porque la gente vive quejándose que no ha mejorado su mecanismo de supervivencia. Entonces, se quemó. Ingeniero, agradecerle por sacar de su apretada agenda este espacio para compartir con nosotros aquí en Trae en Vivo. Desearle que siga construyendo esos espacios, sobre todo en este nuevo desafío con esos retos de esos asuntos gremiales y esas visitas al interior para hacer ese gran trabajo. Desde aquí le auguramos que pueda tener un excelente desempeño y que pueda seguir transitando en la política como usted lo ha hecho de manera responsable y con esa alta valoración. Gracias. Volvemos en breve.
Bien, señores, continuamos con TRAT en vivo. Ya hemos tenido un recorrido por la parte económica, en un análisis, la parte económica geopolítica, en un análisis que hizo Richard Medina. Vimos lo que está pasando en el conflicto Irán, Estados Unidos, Israel, con William Welch. Y ahora hemos tenido un recorrido también por lo que es el discurso del presidente Luis Abinader en materia de obras públicas. Señores, y hoy estamos a 2 de marzo, Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. Día importante. Sí, y yo creo que aquí tenemos una persona calificada para decirnos qué tan importante es este día como el doctor Ceballos. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que este fue un día establecido en el año 2020 y es un reenfoque de los problemas que afectan sobre todo a los adolescentes, en un periodo donde realmente el cerebro está culminando su proceso de maduración y donde mayor impacto se produce precisamente en este segmento de la población. Lo cierto es que estos jovencitos no están exentos de sufrir de depresión, de ansiedad, de trastorno alimenticio, de estrés, y realmente ese conflicto agrava la situación emocional de lo mismo. Y eso ha traído como consecuencia, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, en un caso muy específico, el hecho de la cantidad de adolescentes que se suicidan, como resultado precisamente de la profundidad de esos problemas que lo afectan. Y sobre todo en una sociedad donde todavía la visibilidad de los problemas de salud mental no ha alcanzado el nivel que realmente demanda la sociedad. De acuerdo a las estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud y que también coincide el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana con esas estadísticas, la República Dominicana tiene más de un 20% de su población con algún trastorno de salud mental. Por lo tanto, en una población que es relativamente joven, como la nuestra, pues indudablemente que tenemos una gran cantidad de jóvenes que este problema los ha impactado. Y entonces esto se manifiesta con la gran cantidad de deserción escolar que nosotros tenemos, uno de los países con un mayor alto nivel de deserción escolar. Nosotros tenemos que alrededor del 15% de la población dominicana que está cursando en esa edad más o menos la secundaria en este país, pues indudablemente lo abandona. Y lo abandona precisamente como resultado de estos episodios que está padeciendo. Pero hay un elemento, Fernando, perdón, que quiero analizar con usted porque lo hemos conversado en otros programas, y es los embarazos en adolescentes, sobre todo en nuestras niñas en la República Dominicana, que aunque ha tenido un descenso muy poco, pero es un problema y es un desafío del Estado en bajar estas cifras que son de mucha vergüenza. En ese segmento de la población de adolescentes que están atravesando por este momento tan difícil, primero están embarazadas en una edad o están violadas porque están embarazadas producto de una violación de personas generalmente adultas y en los espacios privados, en los hogares, donde se expresa aún más este tipo de violencia. Me gustaría conocer cuál sería ese segmento o ese número de población de adolescentes, cuáles son las edades en las que están afectadas y cómo pudieran estas jóvenes que están en este proceso tan perturbador y oscuro y doloroso, porque un adolescente debe estar estudiando, debe estar pensando en su futuro, y en el país muchas mujeres, sobre todo en esas etapas, están atravesando por este momento de tener un embarazo en adolescentes que le cercena la vida y le crea situaciones de salud mental, emocional y también temas de depresión, porque no es fácil para un adolescente estar en un proceso tan difícil como es estar gestando cuando se supone que debe estar pensando en sus estudios y debe estar desarrollándose. Bueno, la verdad es que por eso precisamente es el alto
número de deserción escolar que nosotros tenemos. Indudablemente que el proceso de embarazo en cualquier mujer pues genera un estado de ansiedad y sobre todo de depresión. Y como este segmento precisamente, que casi siempre viene de familias disfuncionales, la situación para manejarlo se hace mucho más difícil y sobre todo la expectativa de futuro, tanto para ella como para la criatura que tiene en el vientre. Y eso pues indudablemente que por ser el periodo de embarazo, uno de los periodos en la mujer más difíciles, trae tres situaciones, o se presentan en tres situaciones, que es precisamente en el momento del embarazo. Eso genera realmente preocupación, ansiedad, estrés y al final termina con depresión. En el periodo en que ya ha nacido la criatura y sobre todo en el periodo post, los primeros meses o días de nacimiento, trae dos resultados más. Y el hecho de que usted vea el alto número que nosotros tenemos de infanticidios en la República Dominicana, porque esas madres no ven futuro, no ven expectativa, no ven esperanza, ni para ella ni para su niño. Pero también usted ve casos que nosotros son espectaculares y que realmente llaman la atención a todos los niveles, que son los filicidios, que son precisamente los asesinatos de esos niños ya después que tienen más de 30 días de nacido hasta la adolescencia, que ocurren fundamentalmente por la madre, el padre o algún familiar cercano, porque no ven un futuro más allá y quieren quitarse esa carga de encima que realmente le preocupa y le genera también ese grado de depresión a esas mujeres. Mire, el Día Mundial del Bienestar Mental para el Adolescente nos atrapa a nosotros. No sé si podría generalizar la visión en un momento en que las depresiones, los estados depresivos han aumentado considerablemente en adolescentes. ¿A qué se debe esto? Porque antes no veíamos un número tan considerable y ahora parece que la generación que nos va a suceder a nosotros es una generación, si se quiere y si se puede definir así, como débil mentalmente. Mira, lo primero es, como decía anteriormente, es la disfuncionabilidad de la familia. Son jovencitos que nacen como resultado, o niños que nacen como resultado de violaciones, de resultado de incesto, y que la propia Constitución de la República Dominicana no le permite a esa mujer tomar una decisión con su embarazo, porque la Constitución aquí se lo prohíbe. Pero la verdad es que nosotros acá, el mismo nivel económico y social de esas familias obliga a que los padres o la madre, si es que lo está criando, o la abuela que lo está criando, tengan otras actividades. Entonces se desligan en la atención que deben brindarle a esos niños. Y entonces por eso usted ve el alto grado de suicidio que tienen los niños o los adolescentes en este país. Pero lo peor de todo es que aquí no hay políticas públicas orientadas precisamente a prevenir esa situación, a darle seguimiento a esa situación, y donde la propia marginalidad impide que nosotros podamos tener en las escuelas o colegios donde ellos están un equipo de psicólogos que no solamente estén como orientadores ahí, sino que realmente le permitan hacer evaluaciones y poder dar recomendaciones cuando pueden observar a esos niños que están cursando por un periodo que realmente no es el normal al que tenían anteriormente, o no es el normal al que realmente tienen ahí. Pero además hay un elemento muy importante que se ha agregado y que indudablemente tiene un impacto significativo en los adolescentes, que es el bullying. El bullying antes no existía, y si existía era muy reducido en las familias. No se podía identificar no en se ese podía momento, identificar. no se llamaba así. Exactamente. Y eso pues indudablemente pues tiene su impacto precisamente en este momento, en ese segmento de la población que es República Dominicana,
es una población generalmente joven. Miren, Humberto no está aquí porque Humberto es el promotor, responsable y encargado de las actividades de Bad Bunny. Lo voy a dejar sin agenda porque mañana él se integra al programa de Trae en Vivo. Ha estado cumpliendo compromisos familiares y personales y ya mañana estará aquí con nosotros. Sin embargo, decir en nombre de él que Bad Bunny tuvo un conciertazo en Australia a casa llena, un grupo de gente, una masa de gente moviéndose al ritmo del del conejo malo, que eso no tiene madre. A ti no te gusta Bad Bunny, pero lamentablemente, Fernando, es una realidad, es un fenómeno. Su presentación en el Super Bowl ha aumentado, si era que le faltaba algún techo que cruzar. Bueno, pues mire cómo está ese concierto a casa llena o a estadio lleno, ¿verdad? Podríamos decir, en Australia. A espacio lleno. A espacio lleno, ahí esto está lleno. A espacio lleno, porque recordemos, señores, que eran estadios de capacidad media. Sí. Lo que fue Bad Bunny en esta ocasión. No se puede negar, no se le puede minimizar a Bad Bunny el impacto que ha tenido en los diferentes escenarios donde se ha presentado. Es una realidad que Bad Bunny domina los escenarios mundiales de aceptación y que todos sus conciertos son a casa llena. Por algo se ha establecido como el artista universal en los últimos tiempos. Y el Super Bowl los relanzó. Los relanzó, ¿no? Lo catapultó. Y tuvimos también un concierto importante de un artista puertorriqueño muy querido en la República Dominicana, Yandel. Estuvo por el lado, ¿cómo que se le llama? Altos de Chabón, ese otro mundo, esa otra República Dominicana, pues estuvo presentando su concierto Yandel Sinfónico. Fue un concierto muy esperado y muy bueno, tiene una valoración muy alta. Quienes tuvieron el honor y la oportunidad de estar en ese conciertazo de Yandel Sinfónico, demostró destreza que no conocíamos en el artista. Estábamos acostumbrados a verlo en una de sus facetas, de esa música movida, cuando estaba con Wisin y Yandel. Entonces ahora muestra nuevas competencias, nuevas capacidades y dominio escénico, y lo demostró ahí quienes tuvieron la oportunidad de presenciar este concierto con una relatoría de todas sus canciones, aplaudida, y sobre todo una joven que salió, que parece que estaba en el concierto, fue el elemento, digo yo, de mucha preponderancia en el mismo. Desde aquí entonces desearle a Yandel que siga cosechando éxito y que siga viniendo a la República Dominicana, porque aquí hay seguidores y seguidoras fieles desde muchos años que disfrutan mucho de su concierto y de su música. Y tú sabes que yo quiero cambiar el movimiento de dar una información finalmente, y es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está organizando un gran e importante panel el día jueves 5 de este mes en la biblioteca Pedro Mir. En ese panel pues se va a analizar lo que ha sido o es el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez dentro de las actividades que tiene la Universidad Autónoma para celebrar su aniversario. Y nosotros estaremos compartiendo en ese panel con el licenciado Wilfredo Lozano y con el licenciado Norberto Soto. Bueno, y la Biblioteca Pedro Mir, para el que no conoce, la Biblioteca Nacional, que está en la Plaza de la Cultura, para que todo aquel que quiera asistir a este conversatorio sobre la vida del doctor José Francisco Peña Gómez, pues no se lo pierda. Nosotros también le hemos podido demostrar en estas 2 horas de conversación que la información no tiene por qué ser aburrida. aburrida. Gracias por Hasta mañana. la atención. Bye bye.